Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, director de análisis y economista en jefe de Invex. De nuevo les damos la más cordial bienvenida a otro episodio más de Invex Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre las perspectivas económicas, pero ahora dándole un enfoque distinto, abordando el tema de las coberturas cambiarias. De igual manera, recomendar cuándo es bueno que las utilice una empresa y hablaremos también de la transición de la TIE 28 días a la TIE Fondeo. Para esto me acompaña en este día Santiago Lisiaga, economista junior en Invex, además de una invitada muy especial que trabaja con nosotros, Mariana Ruiz Esparza, quien es subdirectora de coberturas y servicios en Invex. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Yo feliz de compartir y platicar sobre derivados y perspectivas económicas. Nada como el diálogo para hablar de cómo a veces se contraponen sus pronósticos con las curvas de mercado de derivados. Hola Ricardo, Mariana, emocionado por estar aquí y listo para platicar sobre estos temas que son tan relevantes en la actualidad. Gracias a ustedes y bueno, si les parece bien, empecemos con algo del tipo de cambio peso-dólar. Santiago, ¿cuáles son las perspectivas actuales que tenemos en el área de economía de Invex respecto a esta variable tan importante? Pues actualmente estimamos que el tipo de cambio peso-dólar va a terminar 2025 y 2026 en 18.80 pesos por dólar y en 19 pesos por dólar respectivamente. Oye, Santiago, ¿y cómo ha sido la evolución del panorama con respecto a 2025? Pues a inicios de año, los consensos de las encuestas más reconocidas a nivel nacional mostraban un estimado por encima de los 20 pesos por dólar, incluyéndonos, incluso con algunos participantes teniendo pronósticos alrededor de 24 pesos por dólar. Sin embargo, al pasar los meses, hemos estado viendo una revisión a la baja de estos. Oye, Ricardo, este pronóstico es de los temas que de repente se llegan a contraponer con sus pronósticos, con algunas curvas de mercado. ¿Por qué hemos visto un peso más fuerte que lo que se anticipaba a inicios de año? Es una muy buena pregunta, Mariana, y no nada más te la haces tú, sino también varios de nuestros oyentes. Pues mira, a principio de 2025 había una fundamentación totalmente válida de por qué el tipo de cambio estaría por encima de los 20 pesos por dólar al cierre de este año. Dentro de los factores que sustentaban este pronóstico, pues se encontraban el ciclo de recortes de Banxico, como hemos visto, estado bajando la tasa de interés de referencia de manera consecutiva. Esto, obviamente, cerrando el diferencial de la tasa del Banco Central de México frente a la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sobre todo, este spread se iba a ir comprimiendo en la medida en que la Fed no bajara tanto su tasa, o por lo menos tanto como lo esperara el mercado. Y bueno, esto por supuesto también se vio acompañado por una postura agresiva que vimos por parte del presidente de los Estados Unidos respecto a la situación comercial con México, donde también pues todo apuntaba a que nuestra moneda se vería debilitada, sobre todo por factores como la renegociación del TEMEC. También no se diga pues que este tratado comercial es de los más importantes y esto aunado obviamente a la baja de la tasa de interés y también un crecimiento económico bastante débil para la economía mexicana este año por diferentes factores, pues efectivamente había un panorama para que el tipo de cambio estuviera mucho más alto de lo que lo estamos viendo ahorita. Sin embargo, Mariana, yo creo que tuvieron más peso los sucesos que fortalecieron a nuestra moneda. ¿Cuáles fueron principalmente? Pues una posición favorable de México frente al resto del mundo con respecto a las tarifas arancelarias de Estados Unidos. Realmente México ha sido de los mejores países posicionados en este aspecto. También, pues vimos cómo el gobierno de México sacó estrategias efectivas que mitigarán la carga financiera de petróleos mexicanos y por lo tanto del Estado. Esto también se suma a el progreso que se ha observado en el tema de la consolidación fiscal, que por el momento apunta a que sí se podría converger a los objetivos trazados por la Secretaría de Hacienda en el paquete económico 2026. Como ves, había factores pues negativos que apuntaban a un tipo de cambio más alto, sin embargo, al parecer los positivos han ganado más y por eso estamos viendo ahorita un tipo de cambio que pues rompió todos los estimados. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Justo este tema lo vemos mucho con nuestros clientes. Ahora nuestros clientes compradores de dólares están siendo beneficiados y siguen siendo beneficiados con esta bajada de tipo de cambio, pero definitivamente tenemos el problema de la otra cara de la moneda con los clientes vendedores de dólares, por ejemplo, que esperaban este tipo de cambio tal vez un 24 o alguna expectativa más arriba, como lo mencionó Santi hace rato, donde está sufriendo un poco con estos niveles, especialmente con los pronósticos que tenían a principio de años.
Oye, Santiago, ¿y qué riesgos externos e internos debemos estar vigilando que puedan generar volatilidad en el tipo de cambio? Pues empecemos con lo externo y uno de los principales sería una mayor tensión comercial entre Estados Unidos y China, que hemos visto cierto escalamiento, pero también cierta disipación en estos últimos días, sobre todo asociado con el tema de las restricciones en las exportaciones de tierras raras del país asiático. Esto sin duda llevaría a los inversionistas a posiblemente sacar flujos de mercados emergentes como lo es México y llevarlos a un activo de refugio seguro como podría ser con el tema del dólar, aunque en los últimos meses hemos estado viendo cierto cuestionamiento al dólar con este estatus de refugio seguro, en gran medida lo sigue siendo. Entonces ese podría ser un primer factor. Otro factor externo también sería un menor número de recortes por parte de la Fed en comparación con lo que actualmente estima el mercado, que son 5 recortes de 25 puntos base de aquí al cierre de 2026, uno más de los 4 que estimamos en Invex. Y este menor número de recortes se podría dar o por una inflación elevada o por un mercado laboral más resiliente a lo que se ha estado observando recientemente, por ejemplo, con los últimos reportes de la nómina no agrícola, y esto también podría generar volatilidad. Y pasando a factores internos, claramente está la renegociación del TMEC, que ya mencionó Ricardo hace un momento, y en un podcast pasado ya analizamos sobre los posibles resultados que podrían surgir de esta revisión. En Invex esperamos que se opte por el resultado más favorable, que esto sería una extensión del TMEC hasta 2042. Pero seguramente durante el proceso de renegociación vamos a observar cierta volatilidad en el tipo de cambio. Y otro factor interno podría ser que el gobierno mexicano deje de mostrar disciplina fiscal hacia adelante. Y además que las estrategias financieras para Pemex ya no reflejen resultados favorables tanto para los inversionistas como para la percepción riesgo país. No, pues muy bien, muchas gracias a ambos y ya hablamos de una manera muy completa sobre nuestras perspectivas para el tipo de cambio y cuáles serían algunos de los factores que podrían generar volatilidad en esta variable. Y justamente, hablando sobre este tema de volatilidad, es fundamental platicar de las coberturas cambiarias. Mariana, ¿nos podrías explicar, por favor, qué son las coberturas cambiarias y por qué son tan relevantes en tiempos de elevada incertidumbre como el actual? Con mucho gusto, Ricardo. Justo ya nos metemos al mero tema. Las coberturas cambiarias son instrumentos o estrategias financieras que utilizan las empresas e inversionistas principalmente para protegerse frente a fluctuaciones en el tipo de cambio de las monedas. Básicamente permiten asegurar un precio o un tipo de cambio para una operación futura, evitando así pérdidas inesperadas si la moneda se deprecia o se aprecia. La idea general de estas coberturas es mitigar los riesgos de esa volatilidad y que el cliente se enfoque 100% en el giro de su empresa y no en un riesgo cambiario. Mariana, ¿y en qué situaciones es recomendable que las empresas mexicanas utilicen estas coberturas cambiarias? Santi, yo creería que hay 2 razones fundamentales para utilizar estas coberturas cambiarias. Una es recomendable cuando tienen ingresos o costos en una moneda extranjera y quieren estabilizar su flujo de caja y márgenes. Por ejemplo, un cliente que es exportador donde recibe dólares pero tiene costos en pesos, puede usar coberturas para asegurar un tipo de cambio y evitar pérdidas por depreciación del dólar. Pero también es útil en periodos de alta volatilidad o incertidumbre económica donde el riesgo cambiario es mayor. Y claro que este riesgo es mayor. ¿Nos podrías decir qué instrumentos son los que más se utilizan en el mercado global para cubrir riesgos cambiarios? Claro que sí, Rich. Realmente yo creo que hay 3 instrumentos que son los más utilizados para la cobertura de riesgo cambiario, empezando con los forwards, que son contratos personalizados para comprar o vender una moneda o un tipo de cambio acordado en una fecha futura. Este tipo de instrumentos los utilizamos hechos a la medida, o sea, para nuestro mercado over the counter, para clientes empresariales realmente. La parte de opciones, donde dan un derecho, pero no una obligación de comprar o vender la moneda a un precio específico, que ofrece esa flexibilidad del derecho. Y swaps de divisas, que son contratos para intercambiar flujos de divisas en diferentes fechas, útiles para gestionar exposición de tasas y divisas a su vez. Pero realmente cada instrumento tiene diferentes costos y niveles de flexibilidad, adaptándose 100% a distintos perfiles de riesgos de los clientes. De acuerdo, ya queda más claro cuáles son los diferentes tipos de instrumentos para cubrir riesgos cambiarios.
Y bueno, ya en esta primera parte del podcast abarcamos el tema del tipo de cambio y las coberturas cambiarias. Ahora pasemos a otro tema muy interesante que se relaciona con las tasas de interés. En México, el mercado financiero está experimentando un cambio importante al transitar de la TIE a 28 días hacia la TIE de fondeo. Antes de entrar de lleno a esta parte, Santiago, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre ambas? Claro que sí, Ricardo. La TIE a 28 días, en primer lugar, es una tasa de referencia que Banxico calcula desde cotizaciones que recibe cada día hábil bancario de un grupo de instituciones de crédito. Y estas cotizaciones muestran la tasa a la cual estas instituciones estarían dispuestas a fondearse o a prestar recursos en pesos justamente a un plazo de 28 días. Y por otro lado está la TIE fondeo, que también se conoce como TIEF. Y esta es una tasa que se basa en operaciones reales de fondeo entre bancos. Entonces esto significa que va a reflejar el costo real del dinero en el mercado interbancario. ¿Y por qué se está haciendo esta transición en derivados y contratos financieros en México? Pues principalmente para mejorar la transparencia y también la confiabilidad de la tasa de referencia en México. Como ya expliqué, la TIE a 28 días se calcula desde cotizaciones que se envían por los bancos, por lo que podría ser una estimación basada en opiniones y a veces no tanto en operaciones efectivas. Y esto puede llegar a generar ciertas distorsiones. En cambio, la TIEF se basa en transacciones reales de fondeo entre bancos y esto ofrece una referencia más sólida. Y además, la transición armoniza México con otras reformas globales en tasas de referencia, como lo hemos visto en Estados Unidos con la LIBOR a la SOFR o en Europa. Mariana, ¿y cómo impactan las diferencias entre la TIE 28 días y la TIEF en los derivados en México? Bueno, creo que este tema es bastante amplio. Con anterioridad, los derivados de tasas de interés que se estructuraban con la TIE 28 días, la tasa de referencia se conocía al inicio del cupón. Esto permitía a los participantes del mercado tener certeza sobre la tasa que se aplicaría durante todo el plazo del cupón y realmente eso facilitaba muchísimo la valoración y la gestión del riesgo para todos, tanto para los clientes como para los bancos. Sin embargo, con esta transición, el subyacente de TIE fondeo in arrears, que como ya lo explicaron, esta tasa que se construye y se conoce conforme avance el cupón, al final del periodo de referencia, y esta metodología puede parecer menos intuitiva al principio, y es considerada más saludable desde un punto de vista financiero y de gestión de riesgo, ya que refleja con mayor precisión las condiciones reales del mercado durante el periodo. Esta transición presenta desafíos importantes, ya que a pesar de que tenemos TIE fondeo, TIEF, hay una parte que está in advance y otra in arrears. La parte de los créditos están indexados en TIEF in advance, donde se conoce la tasa al inicio del cupón, que se compuso con los 28 días anteriores, generando una desalineación con los derivados que se basan en TIE fondeo in arrears. Esto implica que la cobertura no es perfecta, ya que la tasa de referencia del crédito y la del derivado no coinciden en el tiempo, lo que puede generar desajustes en la protección contra el riesgo de tasa de interés. Oye, Mariana, y en el contexto de las recientes bajas actuales de tasas en México, ¿esta diferencia ha sido relevante? Sí, sin duda. Muchos de los participantes del mercado han experimentado efectos no deseados debido a que la cobertura no es completamente exacta. A lo que voy con esto es que hay una desalineación de un cupón desfasado, especialmente con la bajada de tasas por parte de política monetaria de Banxico. A pesar de estos retos, la transición hacia derivados basados en TIEF in arrears es un paso importante para la modernización del mercado y mejora de gestión del riesgo. Se espera que con el tiempo se vaya ajustando más y más estos instrumentos y los contratos para lograr coberturas más eficientes y efectivas. Muy bien, yo creo que sí, efectivamente el mercado va para allá. Y ahora que hemos hablado de la TIE fondeo, es importante conocer su versión a plazo, conocida como Term TIEF. Mariana, ¿nos podrías explicar qué es una Term TIEF y qué tiene que pasar para que exista una en México y así cubrir créditos en pesos? Claro, voy a empezar con una parte que pasó en Estados Unidos, donde primero se hizo la transición a una tasa compuesta como lo es la SOFR, y para que hubiera un reconocimiento como antes, que se supiera la tasa de referencia al inicio del cupón, se basaron en una Term SOFR. Entonces, vamos un poquito para ese mercado. Y en un evento que se llevó a cabo en mayo, Banco de México ha señalado que para poder desarrollar y publicar una Term TIEF, es fundamental que el volumen operado en el mercado de swaps
en TIEF in arrears, en los nodos específicamente del 1 y 2 años, sea representativo, alcanzando al menos el 10% del volumen total operado. Una vez que se cumpla este umbral, Banxico contará con la profundidad y liquidez suficiente para construir una curva de tasas a plazo confiable, lo que permitirá lanzar la Term TIEF de manera sólida y sostenible y así poder tener una homologación entre el crédito y los swaps y sea una cobertura más perfecta, por así decirlo. De acuerdo con la información más reciente proporcionada por el propio Banco de México, este volumen representaba aproximadamente el 7.7%, lo que indica que el mercado se está acercando al punto de madurez necesario. Y cuando se logre ese nivel de representatividad, podremos contar con una estructura de mercado más convencional, similar a la que teníamos anteriormente con los derivados referenciados a TIE 28 días, facilitando la transición y ampliando las oportunidades para estrategias de cobertura y gestión financiera con nuestros clientes. Gracias, Mariana, sobre todo por explicarlo en palabras que nuestra audiencia pueda entender. Es un tema bastante complicado. Y bueno, definitivamente ya que tenemos algo más claro sobre lo que es la Term TIEF fondeo y qué tendría que pasar para que exista una en México, ahora sí vale la pena que hablemos de las expectativas de la tasa de interés de referencia, pues como sabemos es la tasa líder en el mercado. Santiago, ¿podrías explicarle a nuestro auditorio qué esperamos en Invex Análisis para Banco de México al cierre de este año y del próximo? Claro que sí, para este año nuestra expectativa está en 2 recortes adicionales de 25 puntos base cada una, por lo que la tasa finalizaría 2025 en 7% y además seguramente vamos a seguir viendo el voto decidente del subgobernador Jonathan Heath, esto sobre todo fundamentando su postura en una inflación subyacente que actualmente está por encima del 4% y en el mediano plazo, corto plazo, no muestra señales de que pudiera descender. Prácticamente todos los participantes del mercado esperan una tasa igual que nosotros, de 7% al cierre de este año. ¿Y para 2026 cuál es la expectativa? Ahí, Mariana, se pone más interesante, no todos esperan lo mismo. En nuestro caso, anticipamos una tasa terminal de 6.75%. ¿Esto qué significa? Solo un recorte de 25 puntos base en todo el año. Y lo anterior sobre todo lo fundamentamos en el elevado nivel de inflación que consideramos que va a persistir durante todo 2026, todavía alejado del objetivo de inflación de Banco de México de 3%. Pero aquí, como dije que es interesante, cabe destacar la diversidad de posturas que hay en el mercado. Hay desde 7%, tal y como lo estiman algunos analistas, hasta 6%, en línea con lo que presentó la Secretaría de Hacienda en el paquete económico 2026. Bueno, como vemos hay variedad de estimados en el mercado para la tasa terminal de este año, para el próximo. Y bueno, ya para concluir esta edición de Invex Podcast, pues vimos algunos estimados para las principales variables que atañen a nuestro país, como lo son el tipo de cambio peso-dólar, la tasa de interés de referencia de Banxico, pero más que nada en este episodio quisimos juntarlo con elementos muy importantes que se relacionan con estas variables y que son fundamentales en el mundo de los derivados y para las empresas, por supuesto, como son las coberturas cambiarias. Y bueno, también entender más, o sobre todo de manera más clara, un tema tan complejo como lo es la TIE fondeo y también el proceso de transición que ha tenido a partir de la TIE a 28 días. Mariana, Santiago, muchas gracias por su participación. Y bueno, Mariana, en tu caso en particular, te agradeceremos puedas dar un mensaje de conclusión. Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Considero varios puntos importantes. Las coberturas vistas como una herramienta de crecimiento en las empresas y no solo de protección ante volatilidades cambiarias y de tasa de interés. A lo que voy con este punto es que tradicionalmente las coberturas cambiarias y de tasa de interés han sido vistas como un escudo para protegerse ante escenarios adversos, en una manera de no perder. Sin embargo, la realidad es que hoy se han convertido en una palanca estratégica para potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas. Cuando una empresa utiliza coberturas de manera planificada y proactiva, no solo reduce su exposición a la volatilidad del tipo de cambio de las tasas, sino que libera capacidad de planeación y decisión. Esto le permite enfocarse en crecer su negocio principalmente sin tener que destinar esfuerzos constantes a reaccionar ante shocks del mercado. Esto le da a las empresas estabilidad de márgenes, mayor certeza presupuestal, mayor capacidad de negociación y agilidad para invertir.
Definitivamente el fomento de la educación financiera en instrumentos de coberturas, encaminando el mercado mexicano a uno más desarrollado y realmente comienza con las empresas mejor informadas, tomando riesgos de coberturas mejor calculados. Hoy más que nunca, en Banco Invex tenemos la responsabilidad y la oportunidad de ser un aliado clave para las empresas. Como socio estratégico, podemos ayudar a identificar áreas de oportunidad dentro de sus estructuras financieras y portafolios de deuda, proponiendo soluciones a medida que optimicen sus flujos, costos financieros y estrategias de fondeo. Y un poco concluyendo con el hincapié que hemos comentado en los últimos minutos, la transición de TIE 28 días a TIE Fondeo representa un cambio estructural, pero a su vez muy positivo para el mercado mexicano, adoptando tasas más transparentes y representativas y al incorporar instrumentos como en su momento una Term TIEF, construyendo una base más sólida para productos financieros más eficientes, precios más justos con estrategias de cobertura más precisas. No, pues muchas gracias por tus conclusiones, Mariana, de verdad son muy útiles. Y bueno, esperamos contar con tu participación en otra ocasión. También, Santiago, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Todo un placer, Ricardo, y gracias a Mariana por estas aportaciones tan interesantes desde la experiencia que tiene en la dirección de coberturas y servicios de Invex. Definitivamente necesitan a una asesora tan experta como Mariana en el tema para que pueda guiarlos en las necesidades de sus empresas. Por favor, acérquense a nosotros en caso de que gusten platicar con ella. Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes de nuevo por acompañarnos en un episodio más de Invex Podcast. Los invitamos a seguirnos y a dejar comentarios con los temas que les interesaría que tratáramos en este espacio. Yo soy Ricardo Aguilar, director de análisis y economista en jefe de Invex. Nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, invex.com.